Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree-Lopez. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Iniciamos con el número de casos confirmados en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 6.924 casos, 81 muertes y 1.454 recuperaciones. El condado de Merced tiene 1.530 casos, 11 muertes y 650 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 713 casos con 7 muertes y 362 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 31 casos confirmados, 1 muerte y 22 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 5.175 casos confirmados, 139 muertes y 3.398 recuperaciones. El condado de Kings tiene 2.717 casos con 37 muertes y 1.642 recuperaciones. Más de 6.000 presos en la cárcel del condado de Fresno han dado positivo a COVID-19 y algunos empleados dicen estar consternados de que no se está haciendo lo necesario para protegerlos. Desiree Genera cree que su esposo, un oficial de la cárcel, fue contagiado con el virus dentro de la locación y dice que nunca se llevó a cabo una reunión para hablar sobre equipo de protección personal. It is something we're definitely taking seriously. We have tests available to both inmates and to our staff. They're immediately taken off of work if they test positive. Autoridades informaron que están haciendo todo lo posible para aislar a esos presos contagiados y le pidan a esos empleados que se sientan enfermos el quedarse en casa y hacerse una prueba. El director de Salud Pública del Condado de Madera ha informado que están viendo un incremento en casos del coronavirus en esa área diariamente. Our positivity rate is now 11%, and just weeks ago it was below the 8% that the state was looking for. De acuerdo a la directora, la cifra de casos ha subido un 11% en una semana. El gobernador Gavin Newsom dice que en los últimos 14 días los casos de COVID-19 han incrementado un 6.8% y el porcentaje de hospitalizados debido a la enfermedad ha subido un 50% en las últimas 2 semanas. En Sacramento, el edificio del Capitolio Estatal ha sido cerrado luego de que varios empleados de la Asamblea salieran positivos a COVID-19. La asambleísta Autumn Burke de Inglewood dice que ella es una entre los que dieron positivo. 4 otros empleados también fueron diagnosticados con la enfermedad. Según Burke, se le informó que fue contagiada por exposición de máscara a máscara. As somebody who most people think of as being very, very careful, I was shocked and, like I said, disappointed and honestly heartbroken. El edificio cerró sus puertas por 2 meses este año debido a la pandemia y permanecerá en receso hasta nuevo aviso. Y posiblemente familias se están preguntando si pueden enfrentar problemas durante la pandemia. Médicos dicen que el número de personas dentro del agua pueden ser las que causan ese problema, no el líquido. Según los Centros del Control y la Prevención de Enfermedades, el virus no puede sobrevivir si la piscina está bien cuidada. Es por eso que si les pide a nadar en piscinas, se les ha dado un buen mantenimiento regularmente. El virus puede sobrevivir en superficies, es por eso que el personal tiene que estar limpiando y asegurar el lavarse las manos. Take your own pool toys and try to keep 6 feet between you and others. If you can't, wear a mask when you're out of the water. Y si está en áreas de patio de recreo, evite el estar alrededor de una gran cantidad de personas y use una máscara. Expertos en salud le piden a padres el recordarle a sus pequeños el no tocarse el rostro, ojos o boca, en especial si están jugando con materiales. Ahora nos vamos al otro lado del estudio donde AJ Fox nos tiene preparado el pronóstico del tiempo. Hola AJ. Hola Desiree, hoy temperaturas son más frescas que ayer, pero hoy va a estar el solo día como eso. 93 grados en Fresno ahora, 93 en Hanford, 91 en Madera, 93 en Lemoore, 91 también en Visalia. No hay nubes hoy y no hay sorpresa. Futurecast dice soleado para mañana, lo que significa temperaturas van a estar mucho más calor en los días este fin de semana. 99 grados en Visalia, Hanford, Tulare, 100 grados
en Lemoore, 101 grados en Mendota, 99 en Madera, Merced y Los Banos. Y para los próximos 7 días, 99 grados para Fresno, soleado y más calor que hoy. Y el calor verdad regresa el jueves. Temperaturas van a tener 3 dígitos para muchos días, al menos hasta el ombligo de la próxima semana. Desiree, regreso contigo. Es cierto, regresas a calor. Gracias, AJ. Autoridades en Fresno investigan un tiroteo involucrando a un oficial de la ley. El hecho se reportó eso de las 12:45 del mediodía en las avenidas Hazelwood y Ventura en la ciudad de Fresno. De acuerdo al vocero de la oficina alguacil del condado de Fresno, el sospechoso herido por oficiales perdió la vida. No se registraron oficiales lesionados. Tendremos más información sobre este caso esta tarde a las 5 por KC24. Al sur del valle se ha revelado la identidad de las 2 personas que perdieron la vida en un accidente en Visalia. El accidente se registró ayer por la noche en la calle Cromwell y avenida Mineral King. Según la policía de Visalia, una camioneta conducía a alta velocidad en sentido opuesto en Mineral King cuando se impactó con una SUV. 2 pasajeros, Jimmy Sue Cheek, de 72 años de edad, y Daryl Cheek, de 77 años de edad, murieron en la escena. El conductor de la camioneta fue llevado al hospital Cowell Delta con lesiones serias y se encuentra en condición estable. Autoridades siguen investigando el caso. Un hombre de Fresno rompió su silencio luego de perder su hogar debido a fuegos artificiales ilegales. El hogar de James Verdugos fue destruido tras un incendio el viernes pasado. Este video tomado por bomberos muestra la escena mientras combatían las llamas. Bomberos lograron rescatar al perro de Verdugo, Samson. Verdugo es un veterano de guerra y sufre de trastorno de estrés postraumático, y Samson es más que una mascota para él. You know, life is really the only thing that you can't replace, and having my dog and my friends that lived here with me and me being alive, I actually seem very fortunate, all things considered. Verdugo dice que Samson sufrirá de efectos debido a la inhalación de humo toda su vida. Su cuenta médica es de cerca de $10,000. La familia ha creado una página GoFundMe. Si le gustaría donar, visite nuestra página yourcentralvalley.com. Y una familia en Visalia que se encuentra recuperándose de COVID-19 ahora busca una manera de reconstruir su vivienda tras perderla en un incendio el 4 de julio. Yadira Amsiquita dice que fuegos artificiales ilegales impactaron su hogar causando un incendio. That's when I just ended up opening the door, and just like the whole force of the flames and the heat and everything, so I didn't even try to close the door at all. There was like a bunch of smoke already, and it was just to the point where you couldn't even see anymore. Amsequita dice que su padre resultó lesionado y que su madre y hermano aún se recuperan del coronavirus. La familia reveló que perdieron la mayoría de sus pertenencias en el incendio. Se ha creado una página GoFundMe para ayudarlos. Puede encontrar ese enlace en nuestra página yourcentralvalley.com. En otras cosas, la empresa Apple quiere que sus dispositivos tomen el lugar de pasaportes, licencias de conducir o cualquier otra tarjeta de identificación. La compañía ha solicitado patentes para la tecnología. En esa aplicación dan detalles de cómo el dispositivo tendrá una copia digital de su identificación y cómo será confirmada. Apple no usa la palabra iPhone en la solicitud, pero sí dispositivos. Por su parte, el miembro del Consejo Municipal de Fresno, Nelson Esparza, está proporcionando a familias locales actividades para este verano desde sus hogares. Sus actividades, llamadas Aloha a la Home, están diseñadas para niños desde kinder al 8º grado. Familias pueden formar parte de diferentes actividades para poder ganar premios. Cada semana se anunciará un ganador en la página de Facebook del Distrito 7. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.